donde queremos conversar un poco cuál es la situación el día de hoy, actualizar un poco esos datos que anteriormente teníamos. Acordarán ustedes cuántos reportajes realizamos desde este lugar, conversando incluso con los familiares de pacientes, conversando con los médicos, con el personal de Blanco de este hospital. En ese momento, en ese periodo donde la situación era bastante crítica, donde la cantidad de pacientes y de fallecidos era realmente alarmante. Y bueno, hoy esa situación ha cambiado ya hace un tiempo y bueno, se reduce cada vez más la cantidad de pacientes y eso es importante, y vemos también ahí el efecto de la vacunación masiva también por parte de la población, principalmente aquellos sectores más vulnerables. Pero para tener todos los datos ya estamos con el doctor Luis Carlos Báez, director médico del INERAN, a quien ya lo saludamos ahora. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Doctor, ¿puedes comentarnos, actualizarnos cómo está la situación el día de hoy en el INERAN? La situación ha cambiado bastante desde la segunda quincena del mes de julio hasta esta semana, que estamos teniendo el pico más bajo de lo que va la pandemia, con índices o rotaciones de cama mucho más tranquila que en otros meses. En terapia intensiva tenemos un 30 a 35% de ocupación, y en las salas comunes estaban entre 20 a 25% de ocupación. Doctor, ¿podemos decir que esto se debe principalmente al efecto de la vacunación de las personas? Coincide con la campaña de vacunación masiva. Tenemos todavía poblaciones de riesgo aún no completas en la vacunación, que son los pacientes que están ocupando las camas, ya sea en forma leve o en forma grave, pero la mayoría de ellos son los no vacunados. En eso justamente queremos ahondar, doctor. La mayoría de las personas, de los pacientes que hoy están internados en UTI o en sala convencional, son aquellas personas que o no se vacunaron todavía o solamente tienen una vacuna. Asimismo, la mayoría son los que no tienen ninguna de las vacunas. La otra mayoría es la que tiene incompleta la vacunación, y muy pocos son los que cayeron con vacunación completa. Pero cuando vienen, por ejemplo, esas personas con el esquema completo, el efecto para ellos es mucho más leve, no llegan a ingresar a UTI o se quedan solamente en sala normal, el tiempo de recuperación es más rápido. Es así como nos describieron experiencias anteriores. Los vacunados con las dosis completas tienen los casos leves, inclusive algunos ni es necesario que se internen, ¿verdad? Pero los internados son casos muy leves. ¿Y el panorama cuál es ahora, doctor? Se habla con insistencia muchas veces de una tercera ola, se habla de la variación del COVID, la variación Delta. ¿Se están preparando en el caso de que esa situación se dé? ¿Cómo es que están analizando ustedes también en ese sentido la preparación desde el INERAN? Nosotros estamos en una situación de expectante, no bajamos la guardia. Ahora mismo estamos preparando los pabellones en reparaciones, mantenimiento, refuncionalización. Estamos en la capacitación de los recursos humanos, siempre esperando la famosa tercera ola que en otros países se dieron, y no creo que nuestro país sea la excepción. Doctor, ¿se va a mantener justamente la cantidad de personal de Blanco? ¿Se va a mantener también la cantidad de camas de UTI que se habilitaron en este tiempo, en los tiempos más críticos principalmente? ¿Eso se va a mantener para esperar, por supuesto, la posibilidad de una tercera ola? Nuestro deseo es seguir manteniendo toda la infraestructura, incluyendo los recursos humanos. Estamos muy potenciados en esta pandemia. Logramos obtener una infraestructura acorde a esa necesidad urgente. Ahora debemos de mantener. No olvidemos que la brecha es crónica, es histórica en cuanto a infraestructura y recursos humanos. Yo creo que debemos de mantener
aquí la historia continúa, existen las enfermedades respiratorias agudas y crónicas que no son COVID. Muchos de ellos estuvieron con cierta desatención durante la pandemia y ahora también ellos están esperando contar con esta atención que nosotros brindamos. Claro, doctor. Volviendo otra vez a la cantidad de personas que están internadas por COVID, doctor, ¿a qué franja de edad pertenecen? La mayoría de los que están internados en UTI tienen más de 50 años, 50, 60 años. Muy pocos son los que tienen un grupo de edad de menor. Y en niños tenemos muy pocos casos también, así que sigue siendo, lo que cambió un poquitito es los mayores de 60 años anteriormente eran los más afectados, ahora tenemos algunos que otros más de 50 años. Doctor, y cuando se conversa con ellos, se les consulta por qué no se vacunaron, ¿qué es lo que dicen ellos? Hay muchas historias de la voluntad o la libertad que tiene cada uno de elegir, hasta otras posiciones un poco más radicales que no le hacemos cambiar de idea. ¿Pero hay algún arrepentimiento cuando se encuentran ya en una situación así más grave del hecho del por qué no decidieron a tiempo vacunarse? Y yo creo que debe ser una reflexión personal, ¿verdad? Pero el costo que se paga es muy alto. Sí, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, así entonces está la situación el día de hoy en el hospital del Linerán. Se ha reducido bastante, hay que decir, la cantidad de pacientes internados en la sala de UTI, así como también en las salas convencionales. Nos decía el doctor, por ejemplo, que hoy día solamente se encuentran 14 pacientes en la sala de UTI. La mayoría son personas que no se vacunaron o que solamente tienen una dosis de vacuna. Y también en la sala convencional 16 personas que se encuentran actualmente internadas y como dije, las mayorías siempre son aquellas personas que no se vacunaron o que no tienen el esquema completo todavía de inmunización.